El gran engaño de la nueva era. Transformar piedras en pan fue la primera tentación de Satanás para Jesús en el desierto, y no cayó. Vea Marcos capítulo 4, verso 3. Pero la gente cae. Se le hace creer que tiene el misterioso y fabuloso poder de cambiar la realidad a su gusto con su mente, o sea, su imaginación, o con su lengua, o sea, sus palabras. Basta con visualizar, entre comillas, cualquier deseo y declararlo, entre comillas, o decretarlo, entre comillas, y librarse de enfermedades y desgracias personales, o de pobreza y desempleo, u otras consecuencias dañosas del estatismo. Solo con no pensar cosas negativas, entre comillas, ni mencionarlas, o sea, decir, ay, no recibo, entre comillas. A eso le llaman fe, entre comillas, y pensar positivo, entre comillas, y también, abro comillas, poder de la palabra, cierro comillas, o sea, un engaño. Los mortales no podemos lo que solo Dios puede. No es nuevo este mito. Ya se le dijo a Eva, abro comillas, seréis como Dios, cierro comillas. Puede ver Génesis capítulo 3, verso 5. Y ella se lo creyó. La gente se atonta con, abro comillas, fábulas profanas y cuentos de viejas, cierro comillas. Vea 1 Timoteo capítulo 4, verso 7. Acerca de lo sobrenatural, y la clase media se autocastra políticamente. Si es tan fácil cambiar la realidad, ¿para qué estudiar? ¿A qué averiguar la verdad? Así se debilita e inhibe la capacidad de reflexionar con objetividad y se acepta sin crítica la desinformación de los medios o de la deseducación o los mandatos de los gobernantes, y se cree en cualquier tontería, hasta en el socialismo. Incluso los cristianos. Esta diabólica doctrina se adereza con algunas citas bíblicas aisladas de su contexto y se predica junto con enseñanzas sobre prosperidad, que nada tiene que ver con sus dos requisitos según la Biblia: administración prudente, que es sabia mayordomía, y gobierno con fronteras. Se hace depender la prosperidad nada más que del diezmo, que es bueno porque es bíblico para alimentar las finanzas de las iglesias y su independencia, y por tanto su dignidad, pero no sustituye a la mayordomía ni al gobierno limitado. Fe es, abro comillas, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, cierro comillas. Se puede ver en Hebreos capítulo 11, verso 1. O sea, asentimiento, confianza y seguridad en las grandes verdades de la Escritura, enseñadas por generaciones de pensadores y escritores cristianos desde Justino, Policarpo, Ireneo, Tertuliano, Agustín de Hipona, etc., cuyas lecciones nos permiten entender la Biblia. Fueron resumidas en los grandes credos o declaraciones de fe por los primeros concilios en Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, y entre los reformados por las antiguas confesiones de fe o catecismos de Augsburgo, Heidelberg, Westminster, Bautistas, cánones de Dort, 39 artículos, etc. Antes eran distintas de las denominaciones protestantes, pero hoy casi patrimonio común universal, o sea, ecuménico, una vez popularizadas en bellos y magníficos himnos que aún cantamos. Son las doctrinas bíblicas de la inerrante Escritura de Dios,
de la Trinidad divina, de la creación y el cosmos, del hombre, de la caída y la redención, de la salvación, de la iglesia, etc. O sea, las del índice de cualquier buen texto de teología escritural, incluyendo, primer punto, la doctrina de la razón, capacidad para la reflexión y el análisis, específicamente humana, o sea, no mundana, entre comillas, que nos distingue de los animales y nos asemeja a Dios, y que en todo momento debe gobernar sobre las emociones y sentimientos. El cristianismo no es enemigo de la razón. El Evangelio según Juan comienza declarando que, abro comillas, en principio era el Logos, cierro comillas. Puede ver Juan capítulo 1, verso 1, lo cual se traduce como verbo, entre comillas, pero significa en griego, abro comillas, la razón, cierro comillas. Otro punto, la doctrina de la mayordomía, una de las dos claves de la prosperidad. Y otro punto, y por supuesto la otra clave, la de los límites del poder que debe observar todo gobierno humano, desde el familiar o doméstico hasta el político o civil. Teonomía. La cuestión es de qué manera se relacionan religión y política. Hay básicamente tres modos: autonómico, o sea, normas del hombre a espaldas de Dios, o sea, del Estado; antinomiano, o sea, antinormas; y teonómico, o sea, respeto a las normas de Dios. Primer punto. El más antiguo es el autonómico. Viene del dualismo y es propio del positivismo y el estatismo. O sea, los seres superiores a cargo del Estado hacen y deshacen las normas, y por eso el Estado, o sea, el poder, está por encima de las leyes. Es una pretensión irrealista, contraria al orden natural. Por eso el humanismo secular de la Ilustración quiso separar la religión de la política y las leyes, alegando que la primera es, abro comillas, asunto privado, cierro comillas, pero la Revolución Francesa las terminó mezclando en la vieja religión oficial del Estado. El marxismo y el nazismo siguieron este camino, predicando el poder absoluto y su corolario, la adoración y obediencia ciega al gobierno como único legislador, sin admitir objeción, ni crítica, examen, ni enjuiciamiento de nadie. El Estado por encima de la ley y en el lugar de Dios es una religión idolátrica, estatolatría. Pretende gobernar absolutamente la vida, toda la vida humana, y por la fuerza. Por ello es absolutista, totalitaria y autoritaria. En términos del Nuevo Testamento, cesarismo. Segundo punto. Como reacción surge la protesta desordenada y la anarquía, o sea, el antinomianismo. Abro comillas, no hay normas, cierro comillas. En realidad las hay, una sola, la ley de la selva, la del más fuerte o poderoso. Tercer punto. La Biblia condena con toda firmeza al Estado absoluto y su adoración, y no manda obediencia ciega. Por eso en la Escritura se basa el derecho de resistir a la opresión, corolario de principio de gobierno limitado y demás derechos naturales dados por Dios, y el concepto del Estado de Derecho, o sea, la ley por encima del príncipe. Hay un solo absoluto, o sea, Dios, y hay un reino de Dios, del cual Jesucristo es Rey. Pero,
¿Cómo es el reino? ¿Una autocracia tiránica? ¿Una dictadura autoritaria? ¿Anarquía? No. El reino tiene normas y se gobierna conforme a ellas. Tampoco es una democracia, porque no hacemos la voluntad del pueblo, sino la del Padre, que se expresa en, abro comillas, las reglas de la casa, cierro comillas, en palabras del escritor cristiano C.S. Lewis. La Biblia trae normas para el autogobierno de las personas y para el gobierno de las familias, de las empresas y de las iglesias, y asimismo de las naciones. Son normas de Dios, o sea, teonomía entre comillas. La política tiene un propósito. Dios no es indiferente y la revelación no deja a la humanidad a oscuras en el tema de gobierno civil. Ningún poder es absoluto. La esposa está sujeta a su esposo, pero no sometida entre comillas, como por ejemplo en el derecho romano antiguo o quiritario. E igualmente los hijos sujetos a sus padres, no al Estado, y los esclavos a sus dueños, y los educandos a sus maestros, y la congregación a sus pastores, todos poderes condicionales, limitados por normas. ¿Por qué sería distinto con los gobernantes? Vale aclarar mucha confusión sobre las leyes del Antiguo Testamento y su actual validez u obligatoriedad. Primer punto. Hay leyes religiosas o culticas sobre sacrificios de animales y otras relacionadas con la pureza, cumplidas por el sacrificio del Calvario, que ya no son obligantes. Otro punto. Hay normas éticas cuyos estándares el Evangelio no invalida, los eleva. El Sermón del Monte es más exigente que el Decálogo del Sinaí, pero no lo proscribe, porque el amor, ley de Cristo, supone el respeto, o sea, el Evangelio de Moisés. Otro punto. Hay reglas jurídicas, o sea, civiles y penales y procesales, muchas de las cuales pueden no ser obligantes en sus disposiciones literales, pero sí en sus principios. Otro punto. Y principios políticos, como el gobierno limitado y la justicia contributiva, que en el pasado se interpretaron como mandatorios en las naciones exitosas, y por eso todavía son ricas. El fervor místico del pietismo de clase media. Sin embargo, predicadores neopentecostales como Kathryn Kuhlman, Kenneth Copeland, Morris Cerullo y Benny Hinn, junto con el gnosticista, abro comillas, poder de la fe, cierro comillas, reintroducen en el cristianismo una cierta forma de pietismo, muy distinta a la de los puritanos, con algo de superstición y mucho antinomianismo y estatismo. Sus creencias y prácticas son místicas, como esas oraciones con minúsculos detalles en las peticiones, como si el Altísimo no pudiese saber qué necesitamos o qué queremos, y la moda de bendecir a los jefes políticos de turno, en la creencia de que van a hacernos el bien, pero a diferencia del misticismo poético de San Juan de la Cruz o Santa Teresa, este misticismo burgués es un tasto cremastístico y centrado en unos pocos temas, resaltando el concepto sobrenaturalista de guerra espiritual que ve al diablo por todas partes excepto donde realmente está, y en el Congreso haciendo las leyes. Y muy centrado en los milagros, viene a cuento una anécdota. Un médico rural atendía a sus pacientes.
Una jovencita tenía algo no muy grave, y el buen doctor le recetó su medicina y tratamiento, pero ella le dijo: «Doctor, por favor, quiero una radiografía». «Pero señorita, usted no necesita una radiografía», le respondió el médico. «Doctor, por favor, quiero una radiografía porque yo sé que así me voy a sanar». Y el médico le extendió una orden para el servicio de radiología. A la semana regresó a la siguiente cita. «Doctor, estoy muy bien, la radiografía». El médico sabía lo importante que es la mente del enfermo. Ella creía en el poder curativo de la radiografía. Sé que Dios puede hacer milagros y que los hace, no lo niego. Solo recuerdo lo que C.S. Lewis en Milagros, entre comillas, que un milagro es un milagro. Es algo extraordinario, no algo rutinario y cosa de todos los días a cada momento. Ya no sería un milagro, y menos con todo ese protagonismo de hombre o mujer, y todo ese dinero de por medio, porque para los asuntos humanos Dios dispuso las leyes naturales, y Dios no se contradice, y a semejanza de Dios somos creadores los seres humanos, y con la ayuda de Dios y en base a las leyes físicas, químicas y biológicas, y aplicando los principios de la razón y la experimentación, crearon los científicos, o sea, cristianos, muchos de ellos, las ciencias y las medicinas para tratar las enfermedades. Con una frase bíblica aislada y mal interpretada, se pretende justificar lo que sea. Cuando Isaías dice, abro comillas, «por sus llagas fuimos sanados», cierro comillas, como se puede ver en Isaías capítulo 53, verso 5, es que fuimos salvados. Alude a la salvación, o sea, la salud. No es como lo entienden los místicos, una garantía firmada por Dios de que los cristianos no vamos a enfermarnos. La palabra pietismo, entre comillas, viene del título de Pia Desideria, cierro comillas, o sea, deseos piadosos. Es un libro místico de Hugo Hermann, por allá del año 1624, y aunque no soy teólogo ni mucho menos pastor, debo tocar el tema porque los místicos acostumbran a buscar y ofrecer soluciones mágicas, y en política no las hay, o a decir, abro comillas, no hay solución, cierro comillas, cuando sí la hay, y tal vez rápida, pero no mágica. La política requiere entendimiento, y para eso el misticismo no ayuda. Tampoco ayuda para entender bien la Biblia, que requiere leerse con la cabeza, ni para un examen crítico y racional de las leyes, y entender cómo las leyes malas contradicen los principios bíblicos de justicia y arruinan la economía de familias y naciones. Primer punto. Para los cristianos, solo Cristo es Dios y hombre, y por su medio y su sacrificio es nuestra comunión con lo divino, y es obra de Dios, no del hombre. Así lo entienden y declaran nuestras Biblias y nuestros credos, los santos padres, las grandes confesiones históricas y sus catecismos, firmes baluartes contra la divinización del Estado y sus jefes. Otro punto. Pero la experiencia espiritual, entre comillas, según los practicantes místicos, no es racional y es inefable, imposible de describir con palabras. Es el clímax o unión directa y extática del hombre, o más a menudo la mujer, con lo sagrado, acompañada de un grado superior de perfección y sabiduría sobrenatural,
con arrebato de emociones y sentimientos. No es para todos, sino para unos pocos, destinados a dirigirnos y a gobernarnos a los demás mortales, derramando su santidad infusa sobre nosotros. Desde luego el misticismo viene del dualismo y se infiltra en los tres grandes monoteísmos desde las mitologías indoeuropeas, que son animistas y politeístas o panteístas. El yoguismo es distintivo de la mística oriental, así como el cabalismo de la judía, el sufismo de la musulmana, y este tipo de pietismo lo es de la cristiana. No es el pietismo de los puritanos calvinistas. De Grecia son los mitos órficos eleusinos y el pitagorismo, y de los celtas, los escandinavos, que hoy gozan de un gran avivamiento en Europa. Hitler y sus seguidores conectaron con la mística germánica medieval. Hildegard de Bingen, Meister Eckhart y sus discípulos Enrique Suso y Juan Taulero. Más allá de sus disfraces teológicos, motivaciones dinerarias o coartadas escriturales, los ejercicios místicos son el supremo esfuerzo humano por saltar el abismo que separa al hombre de la divinidad, buscando lo espiritual, entre comillas, por encima y en el más allá. El seguidor místico huye de una realidad hostil que no comprende y por eso renuncia también a la razón. Y de pasada, el místico quiere acabar con la realidad política injusta mediante la reforma social, sin observación, estudio paciente ni reflexión. Para él la realidad superior es espiritual, y su acceso requiere un saber superior, no ordinario. Y el reino de Dios no es cuestión de normas. Eso es muy aburrido. Las coloridas y llamativas son las bulliciosas sesiones de diarrea emocional y de vez en cuando el ascetismo. A veces ponemos cuidado a las normas, en especial cuando vienen de Dios. Los místicos nos llaman peyorativamente religiosos, entre comillas, y legalistas, entre comillas, a nosotros, siendo ellos los más ultralegalistas de las leyes que vienen del Congreso. Antinomianismo. Ha sido y es típico de muchas herejías, como el gnosticismo, reeditado en la nueva era. Deviene de un malentendido con la salvación, la cual toda doctrina cristiana, católica o no, enseña que es por gracia de Dios y no por obra humana, y se recibe mediante la fe. Es por los infinitos méritos de nuestro Señor Jesucristo, no por cumplir nosotros las leyes y normas. La ley no salva, pero eso no implica que no sirva a otros fines, y de eso trata la teonomía. Y a las normas hay que entenderlas, y para eso estudiarlas. Pero al desdén por las reglas se une el menosprecio por la inteligencia. El antiintelectualismo e irracionalismo han sido y son típicos de los cristianos misticistas desde Jacob Spencer en el siglo XVII. Los de la era de la Reforma acusaron a los protestantes de intelectualismo estéril y de causar polémicas interminables y divisivas. La fe era confiar en Cristo y ya, nada de proposiciones teológicas verdaderas o falsas. Oponían el sentimiento a la doctrina, la experiencia al estudio frío, entre comillas, la unción a la formación, el mover del Espíritu al conocimiento de Dios y el Evangelio al Antiguo Testamento. Esta forma de pietismo llegó desde Inglaterra a Estados Unidos en 1719 con Alexander Mack
y de Pensilvania se difundió a todo el país. Inspiró los, abro comillas, grandes avivamientos, cierro comillas, de los ingleses y americanos de los siglos XVIII y XIX, eclipsado por la Ilustración. Reapareció en el avivamiento de la calle Azusa, por allá en Los Ángeles en 1906, que es el origen del pentecostalismo. De aquí y no de la Reforma protestante procede la predicación evangélica que nos llega en las décadas de 1880 y 1890, y de John Wesley, cuya teología fue arminiana y no calvinista. Desde la Reforma, los seguidores de Juan Calvino y los de Jacobo Arminio discutieron sobre la posibilidad del cristiano para salir de la influencia del pecado, reeditando la controversia pelagiana de cuando Agustín de Hipona. Después de la muerte de Arminio en 1610, sus seguidores holandeses resumieron su doctrina en 5 puntos en su Remonstrantia o pliego de protesta. Los calvinistas los refutaron uno a uno, y los suyos fueron los famosos, abro comillas, 5 puntos del calvinismo, cierro comillas. El arminianismo subrayaba principalmente el libre albedrío, como antes el monje Pelagio en el siglo IV. El calvinismo, en cambio, como antes Agustín, frente a Pelagio, no lo negaba. Solo destacaba lo que la Biblia dice, y uno puede observar a su alrededor, en cada ser humano y en lo íntimo de sí mismo, que en principio la inclinación del hombre es a hacer el mal uso antes que el bueno de su libertad. Por ello, no es motivo para atribuir a los gobiernos facultades sin restricciones. Todo lo contrario, porque el pecado afecta a todos y cada una de las facultades humanas, aspectos y dimensiones de la vida, o sea, la depravación total, entre comillas, primero de los 5 puntos calvinistas. Y no se encuentran exentos los gobiernos y gobernantes, todo lo contrario. Las implicaciones políticas son clarísimas. Tenemos 2 puntos. El punto A: si la tendencia es al mal, el poder de los gobernantes debe limitarse al ejercicio de su función de tipo negativo, como es la reprensión y juzgamiento del crimen, más nada. Y las leyes no deben darles mucho poder, más bien limitarlo. Punto B: de lo contrario, no debe limitarse a los gobernantes para hacer el bien en funciones positivas, brindar educación y servicios médicos a la gente, en especial a los pobres, etc., y ocuparse activamente de ello, y tener mucho poder y mucho dinero, y gastarlo a manos llenas, sin importar los resultados.